¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un nuevo encuentro de elementos de administración editorial y en el video de hoy lo que vamos a hacer es eh, terminar con todo lo que tiene que ver con el manejo de agenda, la gestión organizacional y lo que tiene que ver con el control de la administración editorial. Para eso yo les dejé cargado algunos materiales que en la clase anterior les dejé cargado unos materiales que vamos a utilizar en esto. Y en esta etapa de la gestión organizacional, lo que yo quiero que veamos son aspectos que tienen que ver con las 4 áreas clave que tiene toda gestión organizacional, que son el planeamiento de las tareas, o el planeamiento del proyecto, la organización del trabajo, o sea, todo lo que tiene que ver con la programación de actividades. La tercera parte, que es la operativa directamente, que consiste en la dirección del proyecto editorial. Y la cuarta, que tiene que ver con el control de la gestión. Como yo le decía, hay materiales, tengan paciencia, hay materiales en la clase que yo dejé cargado que vamos a poder utilizar. Yo les había dejado el libro de gestión periodística entero, una tabla de blanco que lo vamos a ver cuando veamos el tema de comercialización, una presentación en PDF que tiene que ver con el control de la gestión propiamente dicha, que es lo que vamos a ver ahora, un tablero de comando, que es un Excel, que también lo vamos a ver hoy, y por ahora un método, un video que se llama método Kanban, que consiste, porque eso es la base del desarrollo de una de las aplicaciones que vamos a ver. Ya les dije, hay muchas aplicaciones para poder administrar. Está sobre todo la parte del control de la gestión. Tiene que ver con los controles de calidad, los controles periodísticos, los controles de estilo, los controles financieros. Todo eso se puede resumir en una sola plataforma, que puede ser un Excel, que se llaman tableros de mando, y si no, usando, ya les digo, Evernote, el Google Calendar, que es bastante potente para eso, y yo utilizo una plataforma que se llama Trello. Vamos, así sin solución de continuidad, vamos a hacer, ahora lo que vamos a ver es, acá está, control de la gestión. Esta presentación también está colgada en la clase, pero quiero básicamente que veamos algunos aspectos de lo que está acá cargado para poder adentrarnos después en lo que son los tableros de mando. Bueno, este material lo presentaron en la Secretaría Interamericana de Prensa hace unos años, fíjense que no es muy novedoso, pero todo lo que tiene que ver con el control de gestión administrativa, gestión organizacional, digamos, tiene bastante permanencia en el tiempo, así que no han cambiado algunas cuestiones. Y sobre todo en lo básico, que es lo que yo quiero que nos adentremos hoy. Bueno, ¿en qué consiste el control de la gestión? Bueno, acá, como les había dicho hace un ratito, tenemos las fases de la gestión organizacional, que son 4, la parte de planeamiento, la parte de organización del trabajo, la parte directiva y la parte del control. El control, como yo les dije, era una cuestión que tiene que ver con comparar o ir analizando los resultados que uno obtiene en base a los objetivos que se plantea en la primera etapa, que tiene que ver con el planeamiento. Bueno, entonces, comparar resultados con los objetivos que uno plantea. En esta etapa nosotros lo que vamos a hacer es revisar las 3 anteriores. Bueno, después, ¿en qué consiste el control y para qué hacerlo? Todos, de alguna manera, tenemos que controlar el rumbo de nuestro trabajo. Yo les había mostrado el otro día cómo cuando elaboramos una agenda diaria, semanal, mensual y anual de trabajo, cómo hay que tratar de disponer para nosotros de un montón de tiempo, casi el 60% del tiempo de la jornada. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que abocar, entre otras tareas, como atender a los autores o tener reuniones de trabajo, o con los correctores, con los diseñadores,
con los escritores, si tenemos escritores contratados, es el tema de realizar el control de la gestión. Bueno, y para controlar, lo que hay que hacer es sistematizar datos, que los tenemos que tener reunidos en algún lugar. Para ordenar, para definir cursos de acción, y como yo les decía, se utilizan herramientas que se llaman cuadros de gestión. Son instrumentos que sirven para verificar si estamos cumpliendo o no con las etapas que habíamos dispuesto en la parte tanto de planeamiento como de programación. Y lo que se puede medir con estos cuadros de gestión son una meta económica, un objetivo periodístico, hasta si nos estamos vinculando bien con nuestras audiencias. Por ejemplo, mediciones periodísticas, y acá les da ejemplos, errores ortográficos, cuántas primicias tiene, cuántas notas son de agenda propia, cobertura fuera de la redacción, si hacemos investigaciones, cuestiones que tienen que ver con lo operativo, el horario de cierre. En las publicaciones periódicas es muy importante el horario de cierre, porque mientras más tarde, más tiempo hay que tener prendidas las máquinas de impresión, o más tarde va a llegar, si tenemos tercerizada la impresión, ese trabajo a la empresa. Y todo el tiempo, ustedes saben que en estas cuestiones, todo lo que tiene que ver con tiempo también tiene que ver con el dinero. Cuestiones operativas que se pueden medir, bueno, la productividad, la tabla de blanco por sección o suplemento. Hay una tabla de blanco que yo les dejé también en la clase, que tiene que ver, la tabla de blanco es una maqueta de nuestra publicación, que lo único que tiene cubierto son los módulos de publicidad. Entonces, todo lo que queda en blanco, por eso se llama tabla de blanco, es lo que hay que llenar con textos. Pero se utiliza básicamente en publicaciones periódicas. Bueno, gasto medio por cobertura. Después, el tema de, ven que es viejo, usan fax. Vínculos con la comunidad, recursos humanos, cuántas horas de capacitación periodística hay, por ejemplo. Cómo está compuesta nuestra empresa. Y los resultados sirven para retroalimentar toma de decisiones, el aprendizaje de las cuestiones que tienen que ver con lo organizacional. Y lo que hay que hacer para establecer el ritmo de trabajo, hay que seleccionar pocos indicadores, pero que sean representativos y útiles en función de los objetivos que tenemos nosotros con nuestro trabajo. Y como les decía, para facilitar el control, lo que se utilizan siempre son los que se denominan tableros de mando o cuadros de mando. Un cuadro de mando sirve para ver cómo está marchando nuestra gestión, cómo está marchando la dirección de nuestro proyecto, cómo está marchando nuestra redacción, y qué grado de cumplimiento tienen los objetivos que nos hemos planteado, tanto estratégicos como operativos, cómo está el estado puntual de cada etapa del proyecto. Y uno puede medir con eso distintas cosas, como por ejemplo, las relaciones horas-hombre, cuánto texto se ha corregido en cuánto tiempo, eso también se mide por hora y por día y por semana. Valores que surgen de la serie de información, por lo general, van de 100, y el periodo base, ya les digo, depende de cómo se divida el trabajo, si es diario, semanal o mensual. Y después, las evaluaciones, el valor de origen cualitativo, pero transformado en un puntaje. O sea, nosotros le ponemos un puntaje y tenemos expectativas. Por ejemplo, ¿cuántos errores puede tener una publicación periódica, tanto por día o por semana? Bueno, nosotros, supongan que toleramos una por día. Entonces, cuando evaluamos, al término de la semana, tenemos que saber, con nuestro cuadro de mando, cuántos errores hemos tenido esa semana. Bueno, y después, acá les explica por qué es beneficioso tener un cuadro de mando. Y los cuadros de mando, a su vez, tienen enfoques particulares. Por ejemplo, hay cuadros de mando que tienen que ver con lo operativo. Eso lo utilizan sobre todo los jefes de sección en las publicaciones periódicas, los redactores jefes, los directivos.
y productores o editores generales en otro tipo de plataformas, cuando tenemos productos editoriales en otras plataformas. Las cuestiones estratégicas también se puede desarrollar un cuadro de mando que mida únicamente cuestiones estratégicas. Por lo general eso sí lo llevan los editores. Bueno, y después en los cuadros de mando se pueden sintetizar varios en uno solo, y con eso lo que podemos hacer es tener no solamente una visión parcializada, supónganse, la sección política de una publicación, sino también después, digamos, cuando integramos los cuadros de mando en un tablero, lo que vamos a tener es una visión general, no, sección por sección, y también con cuestiones que tienen que ver con la logística, con la dirección editorial, que tienen que ver con las finanzas y todo lo administrativo. Bueno, esperen que dejo de compartir acá. Muy bien. Yo les había dicho que ustedes pueden usar en una plantilla de Excel para realizar el control de la gestión, pero también pueden utilizar Evernote o el Google Calendar. Yo particularmente uso Trello porque en una capacitación que hicimos hace años allá, vimos que podíamos hacer determinadas cosas y era bastante dinámico. Entonces, por una cuestión de simplificación, porque se basa únicamente en una cuestión de pegar tarjetas en una columna, por eso les decía que vean el video del método Kanban, y entonces es tan sencillo que nos permite organizar. Por ejemplo, después vamos a ver, yo administro varias cosas con esta plataforma, y ahora las vamos a ver. Pero igual, primero arranquemos para ver para qué sirve. ¿Cómo sirve esta aplicación para gestionar el proyecto editorial? Les comento que es una aplicación que se la pueden descargar en una tablet o en un teléfono como app, pero también, digamos, pueden acceder a través de una URL como... ¿dónde está? Acá, los tableros de Trello. También pueden acceder a través de una URL en una plataforma. ¿Mm? Bueno, ¿y qué podemos hacer? Nosotros podemos emular un tablero de control o un cuadro de mando de gestión con una plataforma entre ellos. Entonces, lo que podemos hacer es gestionar y trabajar en el equipo. Esto es importante, sobre todo porque cuando no están todas las personas en un mismo lugar físico, por ejemplo, ahora con la pandemia o con el distanciamiento social, es bastante útil. Rastrear errores, quejas de clientes, programar tareas, actividades, gestionar muchos proyectos a la vez, que yo les mostré en una pantalla recién. ¿Qué más podemos hacer? Mantener todos los documentos asociados con un proyecto en un solo lugar, gestionar varias tareas diarias, distribuir recursos a un proyecto, mejorar la eficiencia y la efectividad de los proyectos, reducir costos, gestionar o analizar riesgos, crear presupuestos, y después desarrolló un método de gestión ágil en distintos proyectos. Como yo les dije, en un mismo cuadro podemos tener varios proyectos, o podremos tener varios cuadros con varios proyectos. ¿Mm? Y las claves de esta aplicación es que podés organizar el equipo de trabajo, podés adjuntar archivos, o sea, si tenés una columna dedicada, por ejemplo, a los correctores, le podés o a los editores, si estamos en una plataforma multimedia, podemos adjuntarles textos, videos, links, imágenes, audios. Te sirve como calendario para organizar el flujo de trabajo, para gestionar las tareas, tanto las tareas diarias como las tareas semanales, mensuales, y todas las tareas necesarias, y por etapas, y por rubro hasta terminar el proyecto. También te permite realizar un historial de los distintos usuarios. Después las características que tiene son las colaborativas, o sea, las que tienen que ver con el trabajo en equipo, especialmente si el equipo trabaja en distintas oficinas, que esto puede pasar cuando uno trabaja en un edificio con distintas
con distintas oficinas centradas, o sea que hay que articular entre distintos departamentos, o bien ahora con el tema del distanciamiento social, que uno trabaja a distancia desde su casa. Crear equipos y grupos de trabajo para determinados proyectos, y también podemos desplegar múltiples usuarios, porque como todos tienen acceso a este software, digamos, todos podemos acceder y todos a través de la misma plataforma enviamos mails que nos van a servir para nosotros estar al tanto, o los distintos integrantes, aunque no estén en el mismo edificio, se enteren instantáneamente de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, con lo que tiene que ver con las características de gestión de recursos, bueno, reducimos costos, que es una palabra que la parte financiera y los contadores utilizan mucho, pero también mejoramos la eficiencia del proyecto. ¿Por qué? Porque podemos distribuir los recursos cuando realmente los necesitamos. O estamos revisando una etapa y vimos que no estuvimos utilizando todos los recursos adecuados, o necesitamos más recursos, los podemos tomar de otra área. Y como tablero de control, ver los gráficos más importantes en un solo lugar. Bueno, sigo compartiendo. ¿Ven lo que yo les digo? En una plataforma uno puede tener distintos tableros para gestionar distintas cuestiones. Y, por ejemplo, yo esto se los puedo mostrar porque ya está terminado. Era un libro en la Facultad de Artes. Entonces, nosotros habíamos hecho todo el calendario de la propuesta de desarrollo de ese proyecto, lo habíamos hecho acá. Teníamos las pautas de estilo de escritura. Estos circulitos es porque son las fechas que habíamos puesto de tope, y bueno, y evidentemente ya finalizó. Propuesta de ordenamiento, la perspectiva pedagógica, que acá esto quedó sin hacer. La entrega de capítulos, el avance de entregas, la etapa de revisión, las correcciones de estilo, la propuesta de índice. Todo tiene fecha y todo tiene, o sea, distintos usuarios, todos estos circulitos son los usuarios. El plan de páginas, el pase de corrección de galera, firma de prueba de galera, pase de imprenta. Esta era la fecha tope. Pero, por ejemplo, también pueden, el curso de este seminario, por ejemplo, en el 2014, con varios alumnos, lo que teníamos, utilizábamos esta plataforma justamente para estar en contacto, porque eran presenciales todas las clases durante todo el cuatrimestre. Entonces nos organizábamos de otra manera porque teníamos muchas más posibilidades de estar en contacto. Entonces yo tenía una agenda de desarrollo temática, en otra columna les entregaba, ¿ven? Estos eran los distintos alumnos que había en ese momento, los materiales. Había una etapa de corrección cuando entregaban los trabajos y devoluciones. Bueno, y también, bueno, ya vimos, lo que pueden administrar es una redacción, voy a ponerme acá, una redacción editorial. Por ejemplo, este es de un portal, son ejemplos, esto es de otra época, pero tenemos una agenda de temas locales, una agenda regional, la agenda nacional, factores multimedia, otros temas que se cubrían, y lo que se hace es, se asignan tareas y distintas personas que intervienen en la producción de contenido van dejando los desarrollos ya terminados. Entonces vieron que se puede administrar la redacción de un portal, una clase, la producción de un libro, o bueno, esto es la edición de Don Bosco. Miren, esto también es, por ejemplo, estas ediciones, tenemos una columna para las publicaciones, las distintas publicaciones. ¿Dónde está?
Así que en cuestiones de control y de trabajo es muy útil esta plataforma. Ya vimos Trello. Y ahora lo que les voy a pedir es me acompañen a ver un tablero de comando, que ya les dije está al pie de la clase anterior. Miren, es una plataforma de Excel. Es muy difícil grabar esto por video, me hubiera encantado poder proyectarlo en una pared y que lo estuvieran viendo, pero bueno. Por ejemplo, esto es un cuadro de mando por sección, por ejemplo. Esta es la sección de economía de un diario. Entonces tenemos distintas cuestiones que consideramos estratégicas, como la gestión de calidad, la administración de recursos, la administración de relaciones, la penetración en el mercado, y después se van midiendo distintos aspectos. Evaluación de lectores, en gestión de calidad, qué influencia hay, qué tan plural es la publicación, los indicadores, es lo que yo le decía, errores detectados, reclamos que uno recibe, grado de satisfacción. Por ejemplo, los errores, como yo les decía, ¿ven? Acá la evaluación es semanal. Y en esta semana, o sea, se permitían hasta detectar en la etapa de corrección 18 errores por mes. Y en el periodo actual llevaban 16, así que iban bastante bien. Por ejemplo, la hora de cierre, cuando había que enviar el material a la rotativa. La unidad de medida son cuántos minutos después de las 22. Lo óptimo para ellos era 45, hasta 45 minutos, están en 47, o sea, están 2 minutos tarde. Y eso obviamente se medía todos los días. A ver, administración con el personal. Por ejemplo, ausentismo en los hombres o de formación. Cuántas reuniones se realizaban. Después, la penetración del mercado de lectores. Cuántos ejemplares se venden. Qué parte de la torta tenemos. Bueno, este diario ha tenido 72.400 lectores. Y después, como yo les dije, al hacerlo en Excel, el cuadro de mando tiene, este es el de toda la redacción, replica distintos indicadores. Y el cuadro de mando integral es toda la empresa. Tenemos, como ya les dije, el aspecto financiero, los que tienen que ver con la audiencia, los procesos internos, donde se mide calidad editorial, la calidad comercial, calidad de impresión, de la parte distributiva, o sea, la logística. Bien, esto es, lo había actualizado a julio del año pasado, miren el valor del dólar. Bueno, les comento cómo vamos a seguir. Yo lo que les pido nuevamente es que vean, descarguen de la clase esta anterior, el primero, el PDF, donde se explican los procesos de control editorial, para qué sirven, los 4 pasos de la gestión. Después que vean el video del método Kanban, porque eso les va a servir para interpretar cómo es el funcionamiento de la plataforma Trello. Igualmente, ya les digo, pueden utilizar otras aplicaciones, o como la Evernote o un Excel, y lo que vamos a hacer es, en el próximo encuentro, vamos a adentrarnos en todo lo que tiene que ver con el estudio de audiencias y un plan de marketing, porque el proyecto editorial tiene 3 o 4 componentes, y uno muy importante es estudiar las audiencias, estudiar a la competencia y estudiar el mercado en general para las distintas publicaciones o proyectos editoriales que nosotros estamos desarrollando. Tenemos que conocerlo. Y cómo se conocen y qué herramientas se utilizan para conocerlo es lo que vamos a ver en la clase que viene. Para lo cual, en la medida que vayamos desarrollando esos temas, también les voy a ir enviando materiales. Bueno, nos vemos la próxima.